¿No qué? ¿No va a venir a hablar? ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿Quién no va a venir? Ah, es que estoy acá. ¿Qué, profe? Mandó a decir Gloria que dentro de 8 días viene. Que tiene problemas con el Wi-Fi. Entonces yo, ok. Mal por ella. Sí, tiene zero. Como estamos en clase de inglés, entonces estoy todo bilingüe. Sí, porque hay para Netflix, pero no para clase. Claro. Muy mal. Muy mal. Bueno, ¿quién sigue? ¿Usted, no? ¡Ay! Yo le doy antes de Sebastián. Ahí yo miro el nombre y no. Ah, listo, Ana, dale. Listo, perfecto. Me parece lo Gracias. más adecuado. Bueno, chicos, tienen que recordar que yo tengo la misma columna de Mauricio. Entonces, Sí. ya voy a compartir pantalla. Dale. ¿La están viendo? Sí. Por supuesto, la estamos viendo. Ok. Salud, profe. Perdón. Ok. Ok, Ana María. ¿Lista? Sí. Te escuchamos. Ok. Una vez, un amigo me dijo que si no tuviera 2 hijos sería millonario. Fue mientras hablábamos después de un partido de fútbol que organizamos para despedir el año, y mis vacaciones sonaban mejores que las suyas. Pues es como si el gobierno hubiera tomado nota de la conversación porque esta semana planteó en un medio de comunicación la posibilidad de crear un impuesto para las personas que no tenemos hijos. Luego salieron a decir que era un ejemplo para explicar algo, que no lo estaban pensando en serio, pero la bomba ya había sido lanzada, una especie de sonda para ver qué reacciones generaba. Chamble. ¿Qué creen en la DIAN? Que en condiciones normales los solteros viajamos a Europa en primera 2 veces al año y que al llegar a nuestro destino contratamos a 2 sirvientas para que nos carguen las Louis Vuitton por todo el viejo continente. Despierten, muchos no tenemos hijos no porque no queramos, sino porque criarlos es putamente caro. No tenemos plata porque nos pagan una miseria y si queremos llevar una vida con ciertas comodidades, nos toca prescindir de algo, así sea la esencia. No tenemos para el pediatra y la guardería, menos para el colegio y la universidad, porque la educación dejó de ser un derecho para convertirse en un lujo, como si en vez de estar educando a personas iguales de taradas a nosotros, estuvieran entrenando al próximo Mozart. También vivimos en apartamentos de un solo cuarto, hechos con paredes tan delgadas que podemos oír al vecino cada vez que tiene sexo o que pelea porque otra vez le cambiaron de puesto el tarro de azúcar. Se trata de hogares unipersonales que nos hacen infelices porque no nos gusta su tamaño, ni su ubicación, ni su vista, ni los acabados, ni su distribución, ni el ruido que hace la tubería, mucho menos los vecinos. Y habitamos en arriendo, eso sí, porque una miseria de apartamento de ese estilo no baja de cientos de millones de pesos y tampoco tenemos para eso. Estamos rodeados. Por un lado, se las ingenian para crear nuevos impuestos y por el otro, nuestros sueldos crecen a un ritmo inferior al crecimiento del costo de la vida o sencillamente se estancan. La cosa está tan jodida que tener un contrato a término indefinido con prestaciones es un lujo, cuando debería ser la regla. Acá lo que rige es la prestación de servicios sin beneficio, primas ni vacaciones y que sacando del propio bolsillo para pagar salud y pensión, y aún así esperan que levantemos un hogar como Dios manda. La vida se ha vuelto tan precaria que me siento rico cuando voy a Carulla, donde me doy pocos y específicos lujos. Lo utilitario lo compro en el de uno, ese era muy completo, pero es más utilitario que placentero. De allí sale uno con todo lo necesario, pero carece de alegría porque comprar contando con las monedas es una rutina triste.
Yo odio a Carulla, lo odio por abusivo y porque quisiera tener la plata suficiente para que no me importara comprar allá. Hace poco descubrí que la Jumbo Jet, que en la tienda más cercana vale 4.300 pesos, ellos lo venden a 6.000, y que un muffin importado de chocolate que sabe como si lo hubiera hecho los mismos ángeles del paraíso cuesta 7.250 pesos. A 3 cuadros cuesta 4.900. Y hablo de los productos a los que les sigo la pista, que suelen ser golosinas. Si tuviera hijos y me pusiera a rastrear frutas, verduras, carne y productos de aseo, además de pañales, probablemente me daría un patatús. Yo sé que nadie me obliga a ir allá, es solo que me gusta sentirme pudiente mientras camino por sus pasillos amplios y lindos. ¿Qué hago? Siempre me ha gustado aparentar ser más de lo que realmente soy, pero lo cierto es que si peleo por 3.000 pesos que me cobran de más en un muffin, ¿cómo quieren que ahora junte plata para criar un hijo y así ahorrar en impuestos? De verdad, Diana, ponte seria. Listo, Ana, 2 minutos para que expliques lo que leíste. Bueno, obviamente la persona que escribió la columna se encuentra súper ofendido porque sacan un pretexto para que los impuestos suban y pues la vida sea obviamente más cara. Si se tiene un hijo es el doble del gasto, con todo el respeto. Pero es verdad, uno tiene un hijo es el doble del gasto y pues obviamente uno de dónde va a sacar sin, como dice él, no sube ni baja, se queda a veces quieto y es una lucha para que le suban y a veces nos quitan porque según ellos es porque tenemos que ampliar la ciudad o porque los servicios están muy caros o porque las deudas que ellos tienen es culpa de nosotros. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con la columna de opinión, me parece que es una excusa muy boba y después arrepentirse de lo que dicen. Es como, sí, ya sabemos que no debimos decir eso, pero ¿ya qué? Piénsenlo, por si las moscas. ¿Y qué más? No, pues más que todo eso, creo que se entiende que entre más uno vaya a lugares que se supone que son supermercados masivos, más caros van a ser las cosas. Y entre más uno planea hacer algo, el doble le sale por otro lado. Entonces me parece que no es justo. Y tampoco es una excusa que entonces ahora todos tenemos que tener hijos para ahorrar en impuestos que nos tocan a todos. Bueno, Ana María, Señor. lectura, muy bien. Creería que deberías bajarle un poquitico más a la velocidad, no leer tan rápido, para que de pronto puedas vocalizar un poquito mejor, ¿vale? Solo eso, porque digamos que puntuación, pronunciación, ortografía, por ahí te ibas enredando con un par de líneas en donde casi le pierdes de vista al texto, pero en términos generales muy bien la lectura, ¿vale? Aparte de todo que en ciertos puntos de la lectura donde el autor era pues más irónico, de pronto quería meterle un poquitico de satírica o mostraba su descontento, tú trataste de interpretar esas frases. Y eso está bien, porque al final de cuentas vas demostrando el sentimiento que va dejando al autor. Eso se llama empatía. Eso es una empatía que tú tienes con el autor, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo les decía a ustedes en el primer semestre cuando los metía en el cuento de la interpretación? De que sintieran lo que el autor estaba describiendo en ese texto, ¿vale? Bien por ese lado. Por el otro lado, demasiado concreto tu intervención, pero muy acertado en el sentido de, primero, poner en claro que estás absolutamente de acuerdo. Eso es establecer que vas a dar tu opinión personal, ¿cierto? Al respecto. Y claramente, con base en lo que leíste, está muy acertado lo que dice el señor Sablé. Es decir, si nos van a cobrar un impuesto por no tener hijos, pues entonces también dennos un subsidio para poderlos tener y poderlos mantener. Sí, es básicamente lo que dice Sablé. ¿Cierto? Es decir, hey,
Si nosotros no tenemos hijos es porque sencillamente con lo que ganamos, pues no consideramos que tengamos para darles una dignidad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que básicamente, y pues si encima nos van a cobrar un impuesto por no tener hijos, pues entonces, a ver, ¿en qué estamos? O por lo menos hicieron la propuesta, porque que entre otras cosas, y si lo pongo en mis términos, a mí me parece ofensivo eso. Me parece ofensivo. En un país donde tener hijos es una carga más que una bendición en materia económica, encima le van a poner impuestos a los que no tienen hijos, pues grave, ¿vale? Ahora, ojo, yo también tengo hijos, ¿sí? Pero de alguna manera, y uno dice, y lo que decía Mauricio también en su intervención anterior, con base en esta misma crónica. O sea, uno tiene hijos porque decide tenerlos y porque cree que los puede mantener y les puede dar una dignidad, pero no es fácil. No es fácil. Y yo lo digo desde mi experiencia. No es nada fácil. No es nada fácil. Entonces, en ese orden de ideas, pues si no es fácil tener hijos en un país como Colombia, imagínense que le pongan a uno impuestos por no tenerlos. Pucha, pues ahí sí. ¿Cómo hacemos? ¿Vale? Entonces, muy acertado eso, Ana María. Sí, señor. Tus notas, entonces, 4, 8 y 5. Gracias, profe. Leer más despacio, madrecita. Sí, señor. Bueno. Ah, y otra cosa. Ten cuidado con la vocalización porque estás cerrando mucho la boca a la hora de, en la parte de la expresión oral, cuando estás dando tu comentario, estás cerrando mucho la boca y hay palabras que no se te están entendiendo o no las estás articulando correctamente. Entonces, puede ser, Ok, sí, señor. ¿sabes qué noté también? Que tu voz hoy está nasal. Sí. Como ya mis compañeros lo saben, es que lo dije anteriormente, tengo un gato y soy súper alérgica al gato, entonces estoy aquí con el rol de papel higiénico al lado. Ah, ok, con razón, con razón. Bueno, pero y entonces, si eres alérgica, ¿por qué tienes gato? Es que, bueno, principalmente el gato era de mi papá y la esposa de mi papá no quería el gato y lo ucheaban en la casa, entonces lo veían y era chu, chu, chu. A mí y a mi mamá y a mi hermana nos dio mucho pecado porque pues si tienen un gato es para que lo quieran. Entonces, mientras que le conseguíamos una casa, lo teníamos acá, pero pues mi mamá, mi hermana ¿Y se quedó? les encantó el gato y pues se quedó. Pues sí, ya que. Ok, bueno, entonces tener cuidado con eso, Ana, ¿vale? Sí, señor. Porque los gatos son hermosos, preciosos, fantásticos, a mí me encantan como mascotas, no tengo uno, quiero tener. Me encantan los gatos, no puedo, entre otras cosas, tenerlo, lamentablemente, porque pues no vivo solo, entonces, pero Pero se le tiene el gato, maestro, cuando lo necesite. Pero, no, el día que pueda, seguro lo adopto. Eso sí, el día que se pueda, claro, por supuesto. Pero a lo que me refiero es que esas alergias que producen por el pelo no nos favorecen a nosotros los locutores. Entonces tienes que cuidarte, tienes que hacer ejercicios, ¿vale? Para que no se pierda, para que no te acostumbres a la voz nasal, ¿cierto? No, eso es mientras que yo creo que el cuerpo se acostumbra. Claro, Supongo. no, por eso te digo, pero entonces en ese orden de ideas tratar de mantener tu aparato fonador lo más limpio posible, la voz, la garganta, todo eso, porque pues esas alergias del polvo, del pelo de las mascotas y esas cuestiones lo que hacen es, básicamente el cuerpo reacciona y llena de mocos todo, aquí, esta parte, la nariz, la garganta, todo. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente limpiar, 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 ejercicios de colocación, de vibración, de todo eso. ¿Vale? Bueno, sí, señor. Listo. Gracias por el consejo. Vale, Ana. ¿Quién quiere continuar? Yo, profe. Santiago. Señor. Ok.
Comparta su columna, por favor. Lo escuchamos. En Colombia se mata como si la ley lo protegiera. Si no es así, si no es que aquí los verdugos dan por hecho que asesinar es una alternativa que caerá y quien pise sus dominios y no tema. Entonces, ¿por qué el sábado 8 de agosto le dispararon a Cristian Caicedo y a Michael Ibarra cuando pasaban en puntillas por una zona de combate para entregar una tarea en su colegio de Leyva, Nariño? Porque el martes 11 fueron encontrados en un cañaduzal en el barrio Llano Verde en Cali los cuerpos torturados de los quinceañeros negros Juan Montaño, Jair Cortés, Jean Perlaza, Leider Cárdenas y Álvaro Caicedo. Porque el domingo 16, unos encapuchados al servicio de este fiasco humano acribillaron en una casa en la vereda Santa Catalina en el municipio de Samaniego, Nariño, a los muchachos Óscar Obando, Laura Melo, John Quintero, Daniel Vargas, Byron Patiño, Rubén Ibarra, Elian Benavides y Brian Cuarán. Ya no sé qué vamos a hacer para cortarle el paso a esta cultura que suele convencerse de que matar no es quitar la vida, sino, acaso, abrir trocha. Yo no sé si de aquí a que yo sea viejo seremos capaces de quitarnos de encima la prohibición que ha exacerbado nuestro conflicto inmortal y ha reducido los 2000 masacres de estas décadas, los 900 asesinatos a unos pasos de esas casas y las 15.000 víctimas de violencia sexual a daños colaterales de una guerra declarada mentalmente. Pero hay que insistir en la vida. Tenemos que seguir pegando el grito contra el horror por los hijos y los hijos de los hijos. Pues solo unos pocos afortunados pueden permitirse el lujo de ser pesimistas. Y lo digo así, en plural. Tenemos que, porque el liderazgo no va a venir de afuera, de esta presidencia, por ejemplo. Que si creen Mesías, que si pasó la semana del desangre señalando a todas partes, ve a sus partidarios echándole la culpa de todo el gobierno anterior. Pidió alivio al Señor, caído de Monserrate. Ponemos a tu providencia de dolores de esta dura pandemia de la que pronto saldremos victoriosos. Rogó al presidente gringo que reclamara a nuestra Corte Suprema la libertad de un expresidente que suele asociar con la guerrilla, en esa voz alta que ha acabado tan mal a todo joven que la estorbe. Firmó con los Estados Unidos de Trump un nuevo capítulo del Plan Colombia, como una prórroga del desarrollo de la guerra contra las drogas. Cumplió con la peligrosa e injusta tradición de delegar lo indelegable a las Fuerzas Armadas. Ordene a los generales Zapatero y Vargas que se desplacen a la zona, tuiteó el presidente ante la noticia de Samaniego. Vamos a llegar al fondo y a dar con los autores de este crimen. Se echó la culpa a los demás, se rogó a la providencia, se trajo a la gresca al amigo matón que sabe pelear, se mandó al ejército a seguir fingiendo que esto se reduce a un problema de orden público, pero, como si la adultez no estuviera entre los planes, ni siquiera se simuló el acto de asumir la responsabilidad. Por eso no les gustan los procesos de paz, no por montarlos sea rendirse, ni sea darles un respiro a los victimarios, que no es lo uno ni lo otro, sino porque implica reconocer que Colombia, si es un problema político, si es un trastorno social, si es una negación estatal, si es una democracia a sangre y fuego, si es una traición a sus territorios, si es el error, cometió una y otra vez de dejarse atrincherar, de dejarse callar, de dejarse gobernar por niños que desprecian la juventud bajo la mirada de un señor caído que les permite seguir sintiéndose mejores. No tienen por qué seguir siendo así. No estamos condenados a imitar la irresponsabilidad de estos caudillos. No es necesario ni inevitable que un pueblo crea en falsos héroes. Listo, Santiago. 2 minutos para que nos cuente qué fue lo que leyó. Pues esta fue una columna de el que la escribió, también fue el del que la leí la vez pasada, de Ricardo Silva Romero, una columna del Tiempo.
Y pues creo que se ve muy claro lo que él trata de decir ahí. Las masacres que han habido en solo dos semanas. Todas las masacres que han habido acá en Colombia, de hecho, ahorita en Arauca, en Cauca hubo más. Entonces es una crítica de que por qué el gobierno y todo el mundo, los políticos y todo eso, están aprovechando temas que no importan ahorita. O sea, pues lo de la pandemia, pues sí, estamos en eso y todo, pero ahorita la pandemia no es que tenga tanta importancia como lo tenía hace 5 meses, 6 meses que llevamos encerrados. No, no que, o sea, no le están dando la importancia a lo que está pasando. O sea, es que son masacres y están matando gente porque sí, las amarran, las torturan, los matan, los entierran y luego ¿qué? No hay justicia. Eso es lo que está criticando este señor. O sea, yo creo que ahorita Colombia está en una época donde tanto económica como legal y todo está muy mal. O sea, partiendo desde la presidencia porque no hacen nada. O sea, tratan de zafarse, lo que digo, tratan de zafarse con otras cosas que ahorita no tienen mayor importancia. De pronto la economía por la pandemia, de pronto sí, pero por ejemplo tratados con Estados Unidos y hasta lo de Uribe. O sea, lo de Uribe fue una noticia en su momento, pero ya eso hay que olvidarlo, ya la corte y todo eso, ya la fiscalía y todo eso, ya se tienen que encargar ellos. Pero hay que preocuparnos ya por las poblaciones vulnerables, las que no tienen cómo protegerse y todo. O sea, acá nosotros en nuestras casas y todo, no creo que nos pase eso, pero allá en el Cauca, en Nariño, gente que pasa por una calle y todo y que le disparen a uno y no hagan nada, eso creo que no es justo y no está bien. No está bien, más en un país que, no sé, o sea, es como un país... Yo ya no sé ni qué decir de Colombia, la verdad. Sí, tiene toda la razón, Santiago. Difícil estar en este país. Pues nos toca, porque al final de cuentas, así como decía Adolfo Sablé, no tenemos plata para tener hijos, pues mucho menos vamos a tener para viajar a otro país y establecernos. Sí, obvio. De todas maneras, muy acertado lo que usted está diciendo. Es efectivamente lo que está diciendo Ricardo Silva ahí en su columna, ¿vale? Otro detalle, de pronto que pudo haber omitido, pero que está dentro de su crítica, es que pues faltan líderes, falta alguien que se ponga y desde el gobierno pues no se ve quién. Pero digamos que eso usted lo engloba en la parte donde dice que no se le está parando bolas al tema, ¿cierto? Ahí pues digamos que está englobando esa idea de la falta de liderazgo del gobierno en esa materia. Entonces, en ese orden de ideas, pues creo que está muy acertado lo que usted dijo. Hubo mucha seguridad en la explicación. Creo que se tomó bien su tiempo para leer, preparar. En cuanto a la lectura, yo le debo criticar que leyó muy rápido, muy rápido. A diferencia de la semana pasada que leyó, hoy sí leyó muy bien, pero en esta ocasión se aceleró demasiado, Santiago, ¿vale? No hizo las pausas debidas, creo que se comió un par de signos de puntuación. No estoy diciendo que se haya equivocado completamente. Le faltó articular las palabras por lo mismo que estaba muy acelerado en la lectura. Y en algunas partes, pues se le fue la línea y tuvo que volver a recomenzar y repetir, releer. Entonces, tener cuidado con eso, leer despacio, ¿vale? Vocalizar bien para digamos, interpretar mejor o por lo menos que la gente le pueda captar un poco mejor el mensaje. ¿Listo, Santiago? Listo, sí, señor. 4, 5 y 5. Listo, sí. Gracias. ¿Vale? ¿Quién sigue? Profe, Profe, una pregunta. Qué pena, Daniel. Señor. sí, hágale. Yo tengo que hacer otra lectura para la calificación, ¿cierto? Sí, señor. Ah, ok, perfecto. Daniel, ¿va a seguir? Y profe, una cuestión, lo que pasa es que como yo le dije, yo no podía leer yo tengo acá el documento
en Word, pero también lo tengo impreso. Entonces no sé cómo haría yo para pasar el Word si estoy leyendo el impreso. Compártalo. ¿No? No, ¿cómo así? No, ¿Ahí están viendo? sí, ahí está. Lo que pasa es que no lo va a poder bajar de línea. Sí, pero puedo leer ahí, sí, en las hojas. No, porque en ese caso, ¿cómo hacemos? Envíemelo. ¿No me lo puede pasar aquí por el chat? Sí, profe, ya lo mando. ¿Archivo? Sí, pásemelo por acá por el archivo. A ver. Envíemelo. Listo, profe. Entonces ya dejo de compartir. Eso de que yo se lo mando suena muy, muy polémico. Yo sé, profe. Ah, Caramba. Listo, profe. Ok, espérenme, yo lo descargo. ¿Listo? Listo, profe. ¿Ya lo Señor. tiene su merced? ¿Ya lo tiene su merced a la mano? Sí. Sí, ya lo descargué, ya lo voy a compartir. Listo, profe. Bueno, un segundo. Listo. Listo, entonces la columna salió el jueves de la semana pasada por Isabel Segovia en el periódico El Espectador. Se titula Bobito si no. Perdón. El anuncio de la alcaldesa de cerrar durante 15 días. Daniel, ¿me recuerda Señor. su apellido, por favor? Díaz, profe. Díaz. Listo, Daniel. Listo. Arrancamos. El anuncio de la alcaldesa de cerrar durante 15 días más 7 localidades de Bogotá causó un duro golpe emocional en la ciudadanía. Estamos agotados del encierro y de no poder continuar con nuestras vidas. Colombia y particularmente Bogotá han soportado uno de los encierros más largos del mundo. Este, al parecer, cumplió su objetivo, preparar el sistema de salud para no colapsar cuando el virus golpeara fuerte. Por eso se siente. No soy experta ni pretendo serlo, que este último confinamiento ya es excesivo. Varios expertos se refieren a las cuarentenas como otra pandemia y sus consecuencias. Las sufrimos durante años. La mayoría de los países decidieron imponerlas. Algunos ya volvieron inmunes ellas, pero otros, al parecer como nosotros, reinciden al no lograr levantarlas. Como dijo Nicolás Uribe en un tuit recientemente, la vida es más que huirle a la enfermedad o a la muerte. Los problemas de salud mental y corporal, de desocupación, de hacinamiento, de educación, de cultura, de recreación, de ejercicio, de contacto familiar y social, y en general de pérdida de libertad no se resuelve con asistencia social. El sentido puede ser escaso, pero las posturas paternalistas que no pueden ser sino autoritarias están acabando con lo poco que nos queda. Desde la primera infancia se promueve que los niños sean autónomos, aprendan a tomar decisiones y a asumir las consecuencias de sus actos. Pero si hasta los adultos nos han quitado esa responsabilidad, imaginémonos lo que será la nueva normalidad, sin autonomía, sin responsabilidad y sin sentido común. No poder salir a ejercitarse individualmente al aire libre y ser perseguidos por un policía por hacerlo. En una ciudad donde escasea la fuerza pública y los ladrones nos hacen cuarentena. Prohibido llevar a los niños al parque, echarles aceite quemado a las bancas para que la gente no se siente. Desinfectar las llantas y los zapatos como si nos las pasáramos lamiéndolos. Pedir una cantidad de información personal para llenar planillas como requisito de ingreso a lugares públicos.
solicitar un permiso al Ministerio de Transporte para poder movilizarse, diligenciando un formulario que lo único que pregunta es que si uno tuvo o tiene coronavirus, y que el policía de turno, que a pesar del permiso, decida si le devuelve o le quita el carro. Bloquear las sillas en los buses mientras que los pasillos van atiborrados de gente. Saber que la estrategia más importante para prevenir la propagación del virus es testear y rastrear, y que los resultados de las pruebas se demoren semanas. No sé a ustedes, pero como que les suena todo esto, pero de sentido común tiene poco. Momento duro para la humanidad. Hay que resistir, pero para eso no debemos estupidizarnos. Qué cansancio con los términos de moda. Ahora debemos reinventarnos. Ser disruptivos, creativos, innovadores, cuando lo único que podemos hacer es sobrevivir a esta situación lo mejor posible. Cada cual dando su batalla, más que fuertes y resilientes. Lo que debemos proteger es a toda costa son los derechos y las libertades personales, como nos informan todos los días. El virus estará con nosotros mucho tiempo, por eso lo que debemos hacer es aprender a convivir con él. Ojalá la nueva normalidad llegue pronto y se parezca mucho más a la normalidad que a la pérdida de la libertad. Bueno, Daniel, ¿qué entendió del texto? 2 minutos. Bueno, el texto en el que habla Isabel Segovia es de, bueno, los recientes anuncios de los cierres de las localidades aquí en Bogotá, pues es preocupante porque pues venimos de una cuarentena desde marzo. Para seguir, como dicen, seguimos en las mismas en la cual no tenemos resultado de nada, el gobierno no ayuda en absolutamente nada porque no están ayudando al trabajador, no están ayudando a las personas que de verdad son los cimientos de nuestro país. Desafortunadamente tuvieron que prolongar el tiempo de la cuarentena para poder crear más UCIs. Desafortunadamente, pues ya el sistema de salud se encuentra completamente colapsado. Pero esto se veía venir también por los diferentes desfalcos que han habido con el pasar de los años. Pues todas estas, en menos de una década hemos tenido más de 3 empresas estatales. Caprecon, Salud, ¿sí? Y incluso ahorita el nuevo Sisbén todavía está untado de eso. Somos uno de los países más criticados en el mundo por tener una de las cuarentenas más largas. Estamos desde marzo y miren, ya estamos a agosto y nada, esto ya preocupa. Y que miren cómo nosotros nos hemos vuelto muy paranoicos, incluso para salir a comprar lo más mínimo en un supermercado. Ya uno, si se le acerca una persona o lo saluda una persona, a uno le da miedo, porque uno no sabe si él estuvo enfermo o estuvo en contacto con un enfermo o algo. Y ya es excesivo esto, y ya incluso salió un reportaje una pequeña crónica en la revista Semana, en la cual el gobierno va a avalar unas valoraciones psiquiátricas a toda la población trabajadora y a sus familias, lo cual es terrible. O sea, ¿hasta cuándo hemos llegado? ¿Hasta cuán lejos hemos llegado y hemos pasado el límite de esto de la cuarentena? Y es preocupante porque el encierro enferma, el encierro a uno lo vuelve más flojo, el encierro a uno, bueno, todos los factores, sin importar también, teniendo muy en cuenta pues el factor de salud, que es lo importante, porque bueno, listo, uno no se enferma del COVID, Dios no quiera, pero cuando uno, digamos, se enferma de sobrepeso o se enferma uno del corazón porque uno está moviéndose todo el tiempo y estar estático, entonces preocupa. Ok. Listo. Bien, Daniel. Bueno, la lectura. Pues bueno, menos mal el texto no fue más largo porque si no la nota hubiera sido más bajita. Empezó bien, empezó leyendo bien, tranquilo. Yo dije, bueno, este no es Daniel, me lo cambiaron porque este no es el que lee rápido. Pero después, como si fuera Hamilton. Y entonces, muchas caídas, se pasaba de la línea, se comía los signos de puntuación, hacía pausas en donde no las había, donde las hacía, volvía y repetía la línea. Entonces,
digamos que la lectura muy mal hoy, lamentablemente, el texto muy largo, no sé, pero no fue una buena lectura, lamentablemente, Daniel, a diferencia de la parte de expresión que estuvo muy bien fundamentado, muy acertado, sobre todo en lo que decía, en lo que había leído. Hay que tener cuidado con el léxico, ¿vale? Para que no redunde en algunas cosas. Creo que cometí un par de redundancias a la hora de explicar, pero bueno, digamos que no, hay que tratar de encontrar bien las palabras para poder expresar lo que va a decir. Estuvo muy bien explicado, aparte de todo, tuvo en cuenta casi todos los detalles del texto de la columna, ¿vale? Así que en ese aspecto sí le fue muy bien. Lamentable la lectura, pero muy bien en la parte de expresión oral. Entonces, Daniel, en sus notas, 3, 8 y 5. Y vuelvo y le digo, lo salvó que el texto no fue más largo. Si el texto hubiera sido más largo, grave. ¿Listo, Daniel? Listo, profe. Gracias. Ok, bueno. Nos quedan 3 minutos y piquito de esta segunda parte de la clase. Nos falta escuchar la práctica de Ana, Zoraida, de Julián, de Víctor. No, nos falta escuchar la práctica de Ana Zoraida, el ejercicio de Julián. Yo no sé si Víctor hizo el ejercicio la vez pasada. Yo quiero seguir, profe. Bueno, entonces con usted empezamos si quiere con la siguiente. Sí, señor. Y Jonathan, ¿vale? Para poder terminar esta ronda y si alcanzamos, pues entonces evaluaremos a los que pudieron o tuvieron la posibilidad de practicar al inicio, ¿vale? Como es el caso, por ejemplo, de Simeón. Si Simeón tiene la posibilidad, ¿vale? Listo, profe. Entonces, paramos aquí un momentico, muchachos, 2 minutos y nos volvemos a conectar, ¿vale? Bueno, señor.